El Parque de las Esculturas de la Universidad de Talca es un espacio al aire libre y de acceso gratuito que reúne a los mejores escultores y escultoras de la segunda mitad del siglo XX. Este recorrido es una reflexión estética de una posibilidad de apreciación visual de las obras y su emplazamiento. Una colección única en un campus universitario chileno. Analizaremos corpus, volumen mixto, tramas y patrones. Obra El Beso, de 1981, del autor Mario Irarrázaval. Fue construida en bronce, sus medidas son 1.20 por 0.90 por 6 metros de altura. Se caracteriza por tener un eje visual de 360 grados. Esto quiere decir que podemos bordearla para observar desde todos sus ángulos y desde una mirada frontal la percepción espacial de la altura en relación a su entorno. En esta imagen digital podemos analizar los ángulos de la posición de esta pieza, la cual se une en su parte superior por las dos cabezas de las figuras humanas. Esta escultura fue instalada en un eje cardinal, ubicando el cuerpo más pequeño al noreste y el más alto al suroeste. Esta situación provoca que podamos contemplar dos frontales de cuerpos, uno de ellos simulando un cuerpo femenino. A su vez, se observa la posición semierguida del cuerpo masculino. Si observamos hacia el sur, podemos advertir la forma plana del torso masculino, unido por la cabeza al cuerpo femenino. Las piernas de ambos cuerpos son el soporte fijo a suelo. Si nos acercamos podemos ver las texturas, el color turquesa sulfurado del bronce, con piezas escultóricas a las cuales se les llama simplemente bronces. Desde la altura vemos el emplazamiento fijo sobre adoquines, los que fueron instalados a modo circular, generando una especie de dibujo concéntrico que enmarca esta escultura en un centro fijo de diseño de suelo. Si observamos desde el eje frontal, podemos contemplar la panorámica en su totalidad, contrastando la imagen además con el fondo de la vegetación y el paisaje ornamental de las palmeras. Obra El Paso, del año 2001, construida en bronce fundido por Valdemar Otto. El bronce corresponde a una aleación de cobre y estaño de gran dureza y ductilidad. Sus medidas son 1.81 metros de altura por 0.57 y por 0.47 metros. Lo interesante es que el bronce tiene la posibilidad de ser reciclado, a diferencia de otras esculturas como las talladas en piedra o madera. Desde una mirada lateral podemos distinguir el corte que dio el artista a la escultura. Podemos observar una actitud de paso frontal que representa el segundo justo en que se dispone a dar un paso. Si nos acercamos aún más, podremos analizar la textura y las características de la forma y posición de ambos pies. Uno de ellos presenta un corte recto en la punta y el otro podemos ver hasta la posición de los dedos sobre la superficie, donde dedo y talón presentan un mayor acabado anatómico proporcional a un pie humano. Si nos vamos a la parte superior frontal, podemos distinguir la expresión de rostro y formato de torso. Una abstracción con cabeza redonda que muestra una boca lineal con rasgo sereno, posición que inclina la mirada hacia el cielo. Resulta curioso analizar la boca. La posición de sus extremos hacia abajo denotan una expresión de libre interpretación en la emoción. Podemos observar el cuerpo, piernas, rodillas y un modelado con sutil volumen de genitales que traduce la abstracción de un cuerpo masculino. El emplazamiento en el parque permite un acceso de visual en 360 grados. A continuación veremos la obra Encuentro, del año 2003, de Mario Irarrázaval. Fue construida en bronce, sus medidas son 1.40
por 1.40 por 1.40 metros. Podemos ver la posición exacta de los cuerpos sobre una superficie plana, con laterales que presentan espacios abiertos entre los cuerpos. El autor, de alguna manera, nos deja mirar hacia su interior. El emplazamiento está inserto en una piscina de agua, característica que cambia el efecto sensorial de esta pieza. La escultura entonces se percibe al caminar por este pasillo exterior entre estos pilares, dándonos una sensación fragmentada de esta pieza. Podemos ver en el fondo, en el último plano, el cuerpo de una mujer. Podemos ver desde los vértices los cuerpos en un plano en picada y luego continuando en un plano en contrapicada que nos permite ver de cerca parte de la textura. Los ángulos de estos lados y los cuerpos verticales se unen a la composición lineal de la arquitectura del edificio. El alto contraste entre la gama de blancos y el fondo del reflejo de la naturaleza en el vidrio, verde turquesa de la escultura y superficie de agua acentúa el contraste y limpia la pieza, separándola del suelo, casi como si estuviese flotando. Obra escultórica Perfil de mujer, construida en granito negro, fue entregada en el año 1992 al Museo de Bellas Artes y posteriormente dejada en comodato a la Universidad de Talca. Tiene medidas de ancho 1.17 metros por 2.20 metros de altura. Si observamos esta escultura desde su parte central, podemos advertir que los laterales verticales se oblicuan en la parte superior, esto debido a la altura de esta escultura. Esta situación es solo un efecto óptico, porque si analizamos esta pieza en sus 360 grados, podríamos analizar, sin perder la información de las medidas de esta escultura, en su relación horizontal, vertical y de profundidad. La mejor forma de ver es desde su eje central. Si queremos analizar aún más esta escultura, podemos acercarnos lo más que podamos hasta percibirla con nuestras manos y también con la agudeza de la observación. Mientras más nos acercamos, mejor comprendemos la textura de esta pieza y la materialidad que corresponde a un tipo de roca llamada granito negro, con características de granulado fino y medio, con muchos cristales que van en una gama de color de gris oscuro a negro. Algunas de estas piezas de roca también contienen cuarzo. Podemos percibir las líneas que dan volumen a esta pieza, con una gran sutileza que pareciera estar esculpido desde el dibujo anatómico de un cuerpo de mujer, con un bajo relieve que mide 5 centímetros en su profundidad de corte. Obra escultórica Alas del Viento, de la escultora Marta Colvin. Fue construida en piedra roja en el año 1999. Esta escultura puede ser observada en sus 360 grados. Desde su emplazamiento puedes recorrer alrededor de una pileta para observar a la altura del eje central de tus ojos. Si nos acercamos a su superficie, podemos ver a simple vista las texturas, los contrastes, las líneas y los diferentes colores que tiene esta particular roca de color rojizo. Una característica esencial de esta escultura es la unión de bloques perfectamente cortados y equilibrados en un eje central. Resulta muy interesante detenernos a observar cómo es el ensamble perfecto de cada una de estas piezas. Sus medidas son
de largo 1.40 metros, de altura 1.38 metros y de ancho 0.90 metros. Sin embargo, cada una de estas piezas tiene diferentes medidas, dejando a la vista los vértices hacia afuera. Esta obra de alto nivel sensorial corresponde a un conjunto escultórico construido en el año 1999 en hormigón por el escultor Federico Asler. Sin duda el color era una gran preocupación para este escultor. Lograr dar un acabado de pigmentos para el color resulta una técnica bastante personal, que tiene un proceso para dar con la resultante adecuada, que denotará la tridimensionalidad de esta pieza escultórica, compuesta por 3 volúmenes diferentes, la que tiene un gran impacto de contenido visual a simple vista, con sus 3 cuerpos que dialogan en una composición total. Al observar la escultura en este giro, podemos simular con la cámara el recorrido que generamos al caminar alrededor de esta escultura y ver a través de ella, en su espacialidad total, con una especie de piscina de gravilla con borde curvo para la superficie de emplazamiento, seguido de pastelones de cementos cuadrados y alrededores verdes característicos del Parque de las Esculturas. Las piezas laterales tienen diferente altura. Ambas alturas generan la pieza central, quedando unidas por esta variante. Esto lo podemos visibilizar desde esta toma aérea, donde podemos ver cómo ambas piezas laterales podrían ser perfectamente ensambladas en este bloque central. Podemos advertir las texturas visibles de las piedrecillas utilizadas en el concreto, también la calidad en el corte, que denotan la perfección en el moldaje. Podemos ver también el volumen y bajo relieve a su vez del negativo de esta técnica, situación que nos hace comprender que el centro de esta escultura sea el positivo de los 2 moldajes laterales. Mientras que en la pieza más alta la tonalidad será la gama de los grises desde un tono medio a oscuro, dando fuerza a este conjunto que se percibe en 2 tonalidades, hormigón rojo y hormigón gris. Resulta interesante además acercarte a esta escultura para poder observarla en contrapicado. Esto quiere decir que bajamos nuestro cuerpo a suelo para poder observar hacia la parte más alta de la escultura. A mayor detalle de observación podemos distinguir la textura del poliestireno hasta su granulado. Podemos ver también el volumen y bajo relieve a su vez que genera el negativo de esta pieza. Pasamos ahora a esta obra confeccionada en piedra, Chulpa, del año 2003, construida en granito por José Vicente Gajardo. Sus medidas son 2.17 metros de altura por 1.67 de ancho por 2.80 metros de largo. El emplazamiento está dispuesto en una superficie circular sobre pasto, una invitación a recorrerla observando de cerca la percepción sensorial de esta escultura. Esta obra está compuesta por 3 piezas de roca con una textura en bruto y las otras con un acabado de pulido. En este render podemos analizar mucho mejor la textura a través de estos recorridos y este movimiento que nos muestra tanto el interior como el exterior de esta pieza. Esta es una escultura que podemos recorrer en sus 360 grados percibiendo las texturas de la piedra en bruto y también, si nos acercamos a ver, podemos analizar completamente el giro circular de este corte curvo perfecto con un corte vertical hacia la superficie y otro lateral con un corte vertical hacia la parte superior de la roca, con una separación de 10 centímetros hacia su eje superior que atraviesa la roca, siendo posible observar a través de ella.
Boqui urdido, del año 2008, construido en acero esmaltado por Cristian Salineros. Bordear esta escultura nos permite observar desde diferentes puntos. La forma creada con esta específica materialidad genera una especie de tejido negro de gran escala, emplazada en el frontis de uno de los edificios de la Universidad de Talca, donde se puede distinguir un fondo rojo con laterales grises claros, denotando con alto contraste la estructura de esta escultura. Esta técnica es la fusión de cristal en polvo con un sustrato que reacciona a los 850 grados Celsius. Resulta muy estético el volumen de esta pieza, que representa la abstracción de un boqui urdido. Si nos acercamos, podemos observar la forma ovalada y analizar este gran tejido de acero esmaltado. Podemos recorrer y analizar la textura. Podemos ver la superficie a suelo, donde están las uniones soldadas, desde donde salen todas las líneas verticales que se unen con una trama, logrando ver desde el interior hacia arriba y contrastar el color negro con el fondo mucho más claro del cielo o de la arquitectura envolvente de este emplazamiento. Saliendo de este interior podemos analizar desde afuera la forma total, con una especie de cuello o tubo que une dos extremos de la escultura. Esta obra, construida en tejido de mimbre y acero, se llama Efímero y su autora es la escultora María Angélica Chavarri. Las medidas de esta escultura son 2.50 metros la parte más ancha por 8 metros de largo y medidas variables para su envergadura total. A su vez, que si nos acercamos a un primer plano, podremos contemplar a un nivel sensorial mucho más cercano a las texturas y también a la calidad de esta materialidad, que es totalmente sólida, que permite que el mimbre tenga estabilidad, sobre todo por su sistema de montaje que corresponde a un cuelgue. Por lo tanto, esta escultura la percibimos totalmente suspendida sobre la superficie del suelo, casi como si estuviese volando. Mientras que si subimos a la parte alta del edificio por las escaleras, podemos analizar parte de su textura, de su morfología y del tejido mismo con la precisión y el rigor de un tejido de varas muy finas que arman esta gran pieza escultórica. El color también resulta muy agradable, un tono café claro que logra percibir una cierta transparencia que contrasta con los fondos del edificio y sus ventanales desde donde entra luz. A su vez, los muros blancos con vidrio hacen que se refleje y contraste con mayor intensidad la textura de esta pieza. El montaje, suspendido en el aire, provoca que tengamos la sensación de estar observando una pieza muy liviana. Obra La Revolución del Trompo, del año 2003, de Cristian Salineros. Es una obra construida con barras de acero de 12 milímetros, las que están soldadas y lacadas de color blanco. Sus medidas son variables, van desde los 2.50 metros por 7 metros de largo y por 3.50 metros de ancho. Corresponde a una estructura fija sobre suelo. A simple vista se ve un tejido bastante detallado, casi como las piezas estuviesen dibujadas sobre este paisaje verde. Podemos ver en este render un eje de giro para poder comprender el armado y emplazamiento de cada una de estas piezas, las que si bien tienen una misma materialidad, presentan formas totalmente diferentes, pero que se unen en una línea estética debido a su construcción y materialidad. Por esta razón observaremos un emplazamiento desde la toma de un dron para lograr comprender la forma en que fueron dispuestas sobre esta superficie en relación a la escala humana. Si nos acercamos, podemos observar las diferencias que tienen cada una de estas construcciones. Todas presentan uno de sus lados con una forma casi esférica y otra parte estructural que se extiende para topar al suelo y dar un equilibrio a esta estructura. Obra
friso cinético del año 1982, construido por Matilde Pérez. La materialidad de esta obra es acero y fierro esmaltado. A través de un render podemos comprender mejor la longitud total de esta estructura, la que nos muestra una horizontal completa que nace de ciertos patrones o dibujos. Sus medidas son 70 metros de largo por 3.57 metros de alto y por 0.20 metros de ancho. Esto provoca que tengamos que recorrer una gran distancia para poder comprender estos patrones que se unen y provocan un cierto movimiento al desplazarnos en una línea horizontal frente a esta estructura. Es muy interesante lo que ocurre con la materialidad. Si nos acercamos podemos ver el volumen y las piezas superficiales que se van uniendo una tras otra para dar movilidad a esta forma de tejido escultórico. A diferente luz del día podemos percibir de manera distinta. El sol, por ejemplo, refleja la luz sobre ella y también podemos percibir perfectamente los patrones de las placas de acero en contraste con las placas de fierro. El 19 de enero del año 2010, con la presencia de Matilde Pérez, la obra fue reinaugurada en el Parque de las Esculturas de la Universidad de Talca. A propósito de la inauguración, Matilde Pérez sostuvo lo siguiente: estuvo por años en un centro comercial, pero hoy estoy feliz que esté en la universidad, donde la pueden ver tantos estudiantes. Con esto se acerca el mundo cultural a quienes tienen la oportunidad de estudiar.